Hemos vuelto a invitar a la empresaria, madre, docente y autora Sonia Díez al programa para seguir hablando de lo que más nos importa, la educación de nuestros hijos. Recuerden que Sonia publicó este libro, Educación, no hace mucho. Recuerden que es presidenta del grupo empresarial Horizonte Ítaca y vicepresidenta de la Asociación Española de Mujeres Directivas y Empresarias. En esta entrevista vamos a suponer que Sonia pudiera concretar en la práctica lo que su experiencia como madre, profesora, empresaria le sugiere respecto a cómo debería ser la educación de nuestros hijos. Ahí es nada. 5 minutos, ¿no? Bueno, 10. ¿Cómo Vale, ser, toda una vida. ¿Cómo debería ser la educación de nuestros hijos? Hombre, debería ser una educación que les permitiera tener una adaptación al porvenir, a una capacidad de adaptarse a la vida que les viene, ¿no?, por delante, al sistema productivo, a sus horizontes, a poder desarrollar su genuina diferencia y ser felices, que no es poco. Pero claro, ahí hay una distancia. ¿Y cómo les enseñamos todas esas cosas que necesitan saber nuestros hijos? ¿Es mejor que sea una enseñanza fácil, placentera, o es mejor que sea una enseñanza más bien dura, difícil, para que tengan que esforzarse en aprender? ¿Qué opinas? A ver, mira, los retos son fundamentales en la vida, pero los retos son más atractivos en la medida que son alcanzables. Claro. Luego tiene que haber reto, tiene que haber dificultad, pero tiene que haber una gran satisfacción por conseguirlos y una gran motivación por ser capaces de conseguirlos. Eso significa que hay que adaptar los horizontes que planteamos para nuestros hijos o para nuestros chicos. Yo hablo de nuestros hijos porque al final los veo todos como propios, pero hay que adaptarlo a sus condiciones de aprendizaje. Y aunque todos tenemos muchas similitudes en nuestro cerebro y en nuestra configuración y capacidad de aprender, tenemos muchas diferencias. Y entonces es muy importante que cuando pensemos en cómo vamos a trasladar eso al modelo de enseñanza, demos cabida a todos los alumnos, a todos los que se parecen y a los que son un poco más diferentes. Porque a veces resulta que los que creemos que son más torpes resultan más listos al final. O al revés, ¿no? No sé. Quiero decir, yo estoy harto de leer biografías de grandes científicos a los que los profesores le habían dicho a sus padres que no tenían capacidad. Por ejemplo, Einstein, ¿no? Es decir, los padres de Einstein recibieron de los profesores la idea de que el niño era lento, que no servía ni para las matemáticas ni para la física. Está en su autobiografía. Sí, y también en mi libro. Sí. Es decir, bueno, los estándares hacen que estemos midiendo los resultados según unos parámetros homogéneos. Y si algo tenemos claro es que el precio medio existe, pero el alumno medio no. Entonces, no tiene ningún sentido estar estableciendo unos parámetros muy estandarizados para determinar cuál es el éxito o el fracaso de un alumno en un mundo que está en continuo cambio, que está demandando además de esas características diferenciadoras del niño. Entonces, a mí la verdad es que eso me parece un tema apasionante, que es lo que medimos y la importancia que damos a lo que medimos, cuando muchas veces no tenemos claro si lo que medimos es lo que realmente es relevante. Claro, a veces no medimos lo más importante, ¿no? Por ejemplo, hablabas hace poco de la intuición, ¿no? O sea, educar la intuición. Sí, eso es una cuestión muy interesante, porque claro, a mí, por ejemplo, cuando hablamos de si la memorización es importante o no para los niños o para la educación, y yo soy partidaria de desarrollar todas las destrezas que se nos han dado. Y la memorización, la capacidad de memorizar, es una habilidad, una destreza en nuestro cerebro, que viene de gratis y que puede ser muy divertida. Claro. Lo que no puede ser, o lo que yo jamás recomendaría, es que todo nuestro afán de aprendizaje estuviera basado en esa capacidad de memorización o memorística. Hay muchísimas otras cuestiones que se trabajan muy poco en el aula y que se han demostrado que son una forma de inteligencia, como la intuición, y no se trabaja en absoluto. Y ten en cuenta que el método científico, el deductivo y el inductivo, los dos forman parte de nuestro aprendizaje y de nuestra evidencia empírica, ¿no? Y la verdad es que hay solamente el deductivo el que encuentra más espacio en el sistema educativo actual. ¿Y tú crees que puede haber alguien interesado en adelantar los conocimientos a los críos de manera que se lo tengan que aprender de memoria, pero sin saber qué se están aprendiendo realmente de memoria? Aquí hay una teoría de la conspiración
que hay quien es más seguidor de ella y quien no, pero alguna evidencia, por lo menos por coherencia, sí que existe de que aquellos ámbitos de poder más asentados, más proclives al statu quo, o a la introducción de ciertas tendencias deseadas, van a querer que los niños estén aleccionados de una manera determinada y que no vean más allá de sus horizontes. Ahí hay un autor que se llama Gatto, con 2 T's, un americano, que habla precisamente de esto, ¿no?, de armas de instrucción masiva, y explica cómo, bueno, pues realmente puede haber intereses ocultos en que los niños, los alumnos, los jóvenes no tengan destrezas de pensamiento crítico. Precisamente por eso es más importante que nunca que los estudiantes, ante un mundo cambiante y un mundo donde puede haber intereses creados, o bien comerciales, o bien, como hemos dicho, provenientes de estructuras de poder, para que ellos no sean libres de analizar su realidad y tomar sus decisiones con respecto a quienes son ellos. No tienen por qué emular las creencias ni de un partido, ni de una religión, sino simplemente tener conciencia propia de qué es lo que están haciendo y por qué, ¿no? Bueno, pues para eso hay que formarles en creatividad, hay que formarles en ese espíritu crítico que estamos diciendo, en el pensamiento, destrezas de pensamiento. Hay que buscar en la medida de lo posible que la forma en la que lo hagamos incluya el trabajo en equipo y la posibilidad de compartir con otros, de comunicarse con otros de manera eficaz, y por lo menos habremos sembrado una parte importante de prevención ante esas cuestiones. ¿Existan o no existan? Como las meigas, ¿eh? Muy bien, Sonia. ¿Y qué crees que debería hacerse a la hora de determinar si un contenido debe estudiarse en una época, en otra, o si debe estudiarse ese contenido o no? ¿Cómo sabemos qué es lo que tienen que estudiar los niños? Esa es una pregunta muy buena. A ver, los niños en la escuela tienen que incorporar aprendizajes instrumentales y aprendizajes significativos. Y explico esto. Instrumentales, son todos aquellos que son herramientas, y hay herramientas que son necesarias. La lectura, el cálculo básico, es decir, una serie de herramientas que van cambiando. Multiplicar, por ejemplo. Bueno, y otras que vienen según las épocas, es decir, el cambio que estamos viviendo social está trayendo herramientas que hace 10 años pues igual no era necesario saber, ¿no? La gestión de las tecnologías o de las redes, etcétera, etcétera. Pero luego hay otras herramientas que también son, digamos, técnicas y que son fundamentales y que hay que aprenderlas, y que son lo que los americanos llaman el soft skills, es decir, digamos, básicas o de conductas, ¿no?, de competencias, como puede ser la comunicación, lo que estamos diciendo antes, la posibilidad de comunicarse eficazmente, o de hablar o de escribir de manera eficaz, pensamiento crítico, la creatividad, tal. Bien, y luego hay una serie de aprendizajes significativos que tienen que estar necesariamente relacionados con los intereses del niño. Es decir, para que uno pueda aprender, tiene que ser significativo para uno. Ahí es donde estamos seguramente haciendo aguas en el sistema actual español, y donde realmente nos sobran muchos contenidos que deberían de pasar a un modelo más optativo. ¿De qué manera se puede hacer o cómo lo están haciendo otros países? Pues mira, hay una parte de esa optatividad que tiene que ser exploratoria, es decir, que se las tenemos que ofrecer a los chicos para que puedan explorar si les gusta, si no les gusta, en qué medida ellos son buenos y malos en esa compensación de talentos. Y luego hay otros contenidos que son muy propios de cada uno de los niños. Es decir, es aquello en lo que ellos se tienen que desarrollar para tener competencias muy buenas y ser excelentes. Y en esa segunda parte es donde también deberíamos de generar mucha mayor flexibilidad en nuestro sistema, para que ellos puedan tener la posibilidad de elegirlos, desarrollarlo no solamente en un curso académico o por asignaturas, sino en un periodo de tiempo mayor y quizás con mezcla de edades, porque sí. No tiene por qué qué unos pueden enseñar a otros, ¿no? Y pueden... Claro. Sí. Claro, y bueno, un niño que cumple los años el 31 de diciembre puede estar igualmente capacitado para un programa de algo que le puede apasionar, como la robótica, con uno que ha cumplido el 1 de enero del año siguiente. Claro, entonces, claro. Todas esas cosas, entenderlo de esta manera permite una flexibilización mayor de todo el sistema. Ahora, si a mí me preguntaras si realmente el contenido es lo primero que hay que cambiar en la forma en la que estamos educando,
Yo te diría que no, yo creo que empezaría por el tiempo, la gestión del tiempo, porque con los tiempos de aprendizaje, si los humanizáramos más, si no cortáramos los tiempos de aprendizaje por horas lectivas o por 45 minutos o incluso por asignaturas, si pudiéramos ser más flexible con ese tramo de aprendizaje, probablemente los contenidos no les quedaría más remedio que adaptarse a eso también. Bueno, no está mal. Hablemos, porque me están diciendo que tenemos que terminar, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarte por el currículo experiencial del que hablas, que tratas de llevar a cabo en tus escuelas, ¿no? En las escuelas que diriges. Sí. Se trata de comprender que el aprendizaje tiene una parte de experiencia. Entonces hay un aprendizaje académico y otro aprendizaje que se tiene que integrar de forma pautada y ordenada, pero a través de una experiencia. Por ejemplo, la compasión. Por ejemplo, muchas veces hablamos de otro tipo de experiencias, el amor, la gestión de la ira o la gestión del propio impulso, el trabajo en equipo, el compromiso. Entonces hay que poner a los chicos, o hay que darles oportunidades de que realmente tengan experiencias de ver cómo ellos reaccionan ante ese tipo de situaciones y cómo sobreponerse. El cansancio, por ejemplo, para nuestros chicos hoy en día, en muchos casos lo reciben como una enfermedad. Es verdad. Y van a tener que cansarse muchísimo a lo largo de su vida, con lo cual ponerles en situaciones de reto donde ellos se tengan que sobreponer ante ese tipo de cuestiones y resolverlo de forma eficaz junto con otros compañeros y si puede ser en la naturaleza, pues son aprendizajes impagables. Ha sido un verdadero placer, Sonia. No, gracias a vosotros. Nos vemos dentro de un tiempo,